Buenas, conciudadanos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa En Familia con Despierta. Tenemos nuestro acostumbrado comentario y unos invitados muy especiales. Pero antes de pasar ya a los temas, quería hacer una breve reflexión. No quiero que se me trate como el dicho aquel, palo si boga, palo si no boga. La locución o entrevista que tuvo el presidente de la República, Danilo Medina, junto a Yanna Tavares, vimos a un presidente humano, vimos a un ciudadano con sus ideales, su conceptualización sobre lo que está haciendo. Realmente caló al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora bien, creo que sigue teniendo problemas nuestro presidente con el equipo que lo está asesorando en materia de imagen. Yanna Tavares, una conductora muy especial, siempre ha tenido una especie de programa, como le dicen, programa rosa. Y se manejó muy bien, pero no para el político. No para el político que ha tenido años sin hablar, que expresó que él tuvo 3 años en la oposición y no hablaba. Y verdad, o sea, para hablar de más y errar es mejor estar callado. Pero usted es más que suficiente con lo que hace para expresarlo con cualquier persona que esté al frente. Tome una locución un día, así como su visita sorpresa, y dígale al país: estoy haciendo esto y esto. Usted es la primera figura de la nación, señor presidente, que tiene un alto porcentaje de aceptación en la gente, que tiene problemas no resueltos, pero ha sido uno de los que más ha trabajado. Se inclinó al pueblo, quizás un poco tardío. Se dio a presiones para hacer esa entrevista, y particularmente eso le bajó un poquito, señor presidente. Usted es un hombre mesurado, un hombre abierto, aún a aquellos que le adversan, como mismo lo digo. El propósito de un partido político es hacer su trabajo. ¿Y cómo hacer trabajo? Haciendo mi oposición. Necesitamos que nuestro presidente siga trabajando, pero nos hable con carácter. No use intermediarios, señor presidente. No es necesario. Algo que nos dijo fue que la política y la justicia aquí son independientes, que usted sometía, votaba mucha gente, pero que realmente ya no se inmiscuía. La percepción que tiene el pueblo dominicano, señor presidente, es que esa justicia no es independiente. De hecho, una de las razones por la cual esas personas de la Marcha Verde fueron llevando casi 1 millón de personas fue para pedirle esa independencia completa de los poderes. En un comentario anterior, yo le pedía: cásese con la gloria. Haga los elementos necesarios que independicen al procurador fiscal, a los jueces, que sean elegidos. Que la sociedad civil se encargue de eso. Y usted verá que a su imagen y a su gobierno le irá mejor, señor presidente. Esperemos que estas palabras mías no caigan al vacío, y que cada día comencemos a tomar conciencia como pueblo, seguir exigiendo nuestros derechos, a usted como presidente y a cada uno de los funcionarios. Tenemos que cambiar y tenemos que llevar el oído al corazón del pueblo. Nunca he dicho que usted tiene que terminar su mandato y no reelegirse, como dice ahora que en marzo va a hablar. Reelíjase si quiere, señor presidente. Pero la base de esta sociedad necesita cambios. Y necesita personas que devuelvan lo que robaron. Necesita personas que se aparten completamente de la política si se han manchado las manos con el dinero del erario. Gracias por su alocución, porque por lo menos nos habló, pero esperamos que sea más contundente y que sus hechos reflejen lo que usted dice. Muchas gracias y continuamos con nuestro programa En Familia con Despierta.
De nuevo aquí con ustedes, televidentes, en otra sección de autosuficiencia. Carolina, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, en las últimas 4 semanas hemos estado trabajando lo que son los fundamentos para lo que es el lograr una verdadera autosuficiencia. Yo quería como que pudiéramos resumir un poquito eso, porque vamos a entrar en un punto que es neurálgico, que son las deudas. Adelante. Bien, habíamos hablado en las semanas anteriores, primero que se tienen que desarrollar cualidades de autosuficiencia. ¿Qué implica esto? Desarrollar los hábitos de trabajo, poder ser una persona planificadora y ser constante en estos hábitos. Si yo no lo tengo, entonces este es el momento de nosotros poder evaluarlo y entonces ponerlo en práctica. Otro tema que habíamos cubierto es el tema de unificar los criterios financieros. Si tú tienes unos hábitos de autosuficiencia buenos, pero estás en un entorno que es tóxico para eso, donde todo el mundo coge prestado, donde no hay respeto a las propiedades de cada quien, donde te comprometen económicamente o te comprometen con lo que son tus rutinas para lograr una planificación adecuada, pues entonces no hay manera de tu poder encaminarte hacia la autosuficiencia. Entonces hay que unificar criterios. Sea en familia, si yo no tengo una pareja en el momento, implica hablar con mis padres, decir qué me toca a mí pagar, qué les corresponde a ustedes, cuál es nuestro plan de contingencia si sucede una crisis. Y si es en pareja, entonces empezar a determinar un presupuesto en conjunto. Luego de que habíamos hablado de eso, entonces determinamos cuáles son nuestras fuentes de ingreso. Lo puede determinar un empleo, lo puede determinar el autoempleo y saber si el autoempleo es una opción para mí, o el emprendimiento. Y eso me va a determinar ya cómo yo ingreso mi dinero. Entonces ahora viene el tema de cómo manejar las deudas, porque es el principal obstáculo para nosotros poder encaminarnos a un sistema de autosuficiencia. Bueno, el temita de las deudas es un poquito espinoso en un país que desde la cabeza nos está diciendo que el 52% de lo que nos entra lo tenemos en deuda y el otro para quizás los empleos, o sea, y a veces, muchas veces, o dentro del presupuesto, el 94% del presupuesto se ve en gastos y solamente un 6% de inversión. Desde esa óptica, porque cuando tú ves la cabeza cómo está, el cuerpo tiene que estar igual. ¿Cómo se va a manejar y qué cambio puede producir una pareja, una persona en asuntos de su presupuesto para organizarse en ese aspecto? Mira, un punto importante no tiene que ver con metálico, tiene que ver con la manera de pensar. Nosotros tenemos que romper ciertos esquemas mentales de lo que es el endeudamiento y el pago de deudas como el sistema de yo poder manejarme en mi vida financiera. A veces las personas consideran, bueno, yo quiero algo o necesito algo o hace falta algo y lo correcto es obtenerlo y después pensar cómo pagarlo, cuando debe de ser el sistema a la inversa. Entonces, la única manera en un país donde nosotros tenemos una cultura, porque te lo digo, eso es una realidad, tú te mueves a otros ámbitos y entonces la cultura te invita a ti a ser planificador, a ser constante. Pero aquí realmente de manera cultural se te invita a lo contrario. Tienes entonces que establecer un núcleo dentro de lo que es tu esfera de vida para tú poder proteger estos nuevos criterios que vas a establecer. ¿Qué significa eso? Lamentablemente nosotros tenemos que pensar en las 4 paredes de mi casa, aunque el resto del mundo se esté cayendo. Eso va a implicar mucho trabajo de proteger tus criterios, de defender tus posturas, de dar a veces explicaciones de por qué tú no... Pero ¿por qué tú no te compras un carro nuevo? Y tú tener que explicarle a la gente por qué razones un carro en este instante no es la mejor inversión. ¿Y por qué ustedes no se meten en una casa? Determinar si tus ingresos pueden explicarle a las personas o reservarte esa información para que la gente empiece a respetar ese núcleo financiero que tú estás tratando de generar dentro de tu espacio cultural. Perdona que te interrumpa. Mira, la transformación que la capital ha recibido en cuanto a nivel de inmuebles me hace recordar que, por ejemplo, nosotros vivíamos en una casa que tenía patio. Si tú estabas dentro de tu habitación, salías al patio, aunque sea a jugar con las hormiguitas. Y no sé, o sea, como que se estresaba más fácil el individuo cuando la casa tenía su patiecito o cuando vivía en el campo y tenía el conuquito. Ahora mismo estamos aglomerándonos en edificios y la gente vive encasillada. Y a veces yo pienso, esto nos está creando un estrés en la misma familia que le diga, óyeme, tenemos que salir, estoy lleno de calor, no aguanto el calor aquí, déjame salir. Y comienzan a hacer pequeños gastos, pero que definitivamente van lesionando su presupuesto.
¿Eso no está influyendo en esa parte? El estar encerrado influye. En el sentido de, por ejemplo, cuando tú vives en hacinamiento, porque eso tú hablas de apartamentos, tal vez de la casa al apartamento, pero el que vive, por ejemplo, en un espacio de hacinamiento donde tú tienes que salir al callejón porque tú no hay ventilación en tu casa, entonces empieza la gente a que vamos a sentarnos a beber, o que vamos a sentarnos o vamos a ir a comprar tal cosa, y entonces se generan ciertos gastos de lo cual tú no te puedes estar manejando, pero estás expuesto a ellos constantemente por una necesidad. Mire, es que las 4 paredes de las que yo estoy hablando no es una casa, no es un espacio físico, es un estado mental. Yeah. Es el que, si yo digo, yo tengo que salir de mi casa porque los muchachos están trancados la vacación entera y tienen ya que respirar aire, no significa que yo tengo que llevarlo a hacer, a un mall a hacer gastos. Yo puedo volver a la vida simple de un parque y un helado. Volver a la vida simple de ir a visitar a un miembro de la familia y llevarse 3 plátanos y un salami y sentarse a hacer unos fritos, donde la experiencia es más significativa que matar un puerco y seguir con yuca y con casabe. Es decir, nosotros entrar en un estado mental de austeridad, no de tacañería, porque la tacañería no hace tanto daño como el exceso de abundancia, y establecer lo que es un bienestar real y no necesariamente representativo de cosas tangibles. Que mi bienestar no venga de yo comprarme el último modelo de tenis, pero sí de tener unos tenis nuevos, porque me merezco tener una pieza de ropa nueva y la necesito porque no las tengo. Cuando ese estado mental se establece, entonces tú empiezas a hacer inversiones sabias y tu dinero deja de generarse hacia lo que son las demandas de todo el mundo. Tú dejas de comprarle a la vecina que te vende cosméticos para no caerle mal y para tú mantener las relaciones amistosas. Tú le compras un lápiz un día o le compras un pintalabio un día. Tú dejas de irte al centro de accesorios a ponerle todas las cosas, a pimpear tu carro los sábados, porque tú entiendes que sí, yo voy a ponerle un par de luces porque las necesito y la quiero chulita, pero más nada de eso yo lo necesito. Entonces es un estado mental donde tú estableces lo que son realmente tus necesidades, tus gustos, porque yo soy una partidaria de que no solamente proveer para lo que es necesario, sino también proveer para los gustos que tú tienes, porque si no, tú no te sientes que tu vida es plena, trabajas para nada, pero que sea dentro de lo que yo necesito y dentro de un gusto establecido y priorizado por mí, no por mi entorno, no por mi alrededor, pero esa mentalidad tienes que instalarla tú dentro de tu vida y dentro de la vida de aquellos que te afectan. Y a eso es a lo que yo me refiero, de establecer una cultura, de una célula financiera, donde tú empiezas a establecer esos criterios y los proteges, porque si no, no sales del hoyo, porque la influencia del amigo que te invita a ir a ciertos sitios siempre te va a desestabilizar tu presupuesto. Pero en general el pueblo dominicano ha vivido siempre el día. Siempre comentan a la gente, no, el dominicano tiene 10 libras de carne y se le marca un chola, la gata aunque mañana no tenga. Eso es real. Entonces, cuando tú me hablas de esa serie de cosas, es como buscar una persona que tenga una autodisciplina, que eso verdaderamente es como buscar con una lupita, ¿verdad? Pero es que eso se crea. La razón por la que yo estoy explicando el tema de que ¿cómo se crea? Un día a la vez y con los principios que hemos establecido hasta ahora, hay hábitos básicos. La planificación es un asunto que si tú no lo tienes, tienes que generarlo. Ahora, lo que sucede es que venimos de las ideas absolutistas. O yo no sé de nada, o yo paso página de mi vida al todo. No. Por ejemplo, tú tienes que determinar tus ingresos. Por ejemplo, con el tema de las deudas, tú tienes que determinar primero ¿de dónde salen tus deudas? Tú no puedes salir a decir, bueno, yo voy a recibir mi dinero y pago mi deuda, porque a veces los ingresos no dan. La razón por la que la gente se endeuda es porque la cantidad de dinero que recibe a veces no puede cubrir lo que se necesita en un mes, o la cantidad de deudas que sea inmiscuido. Pero si tú agarras y dices, ¿por dónde que vienen mis deudas? ¿Qué es lo que me hace a mí salir del plan que yo tenía de presupuesto? A mí se me enferman los muchachos. Entonces, ¿qué significa eso? Tú no tienes un plan de salud establecido. O hay unas conductas de vida que hacen que constantemente tus hijos caigan en una enfermedad. Entonces, ¿qué es el tema? ¿Anular esa deuda o inyectar más dinero en esa deuda? No, eliminar el problema que la genera. Tener un fondo para poder pagar el tema de salud. Tener un buen amigo que me cotice menos una consulta. Entonces, tú eliminas las raíces de la deuda y eso empieza a disminuir tu conducta de endeudamiento para después entonces inyectarle dinero para pagarlas. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio de poco a poco, porque es un cambio de mentalidad. Nuevamente, el tema de las deudas y el tema de las finanzas, ni el tema de la autosuficiencia, no es un tema metálico, es un tema intangible, está en la mente primero. Para tú poder cambiar los indicadores tangibles, tienes que cambiar las conductas mentales. ¿Cómo comienzo entonces a cambiar esa conducta mental?
Porque, pero ella lo dice muy fácil. Y la deuda, y cuando yo cobro, ¿qué voy a hacer? O sea... Primero, olvídate del cobrado. El que quiere saldar sus deudas no puede empezar a decir, tengo que hacer esto 5 días antes del día del 15 o el 30. No, olvídate de eso, porque tú no estás buscando soluciones inmediatas con el pago de tu sueldo, o con el ingreso, que sea el emprendedor o autoempleado. Tú tienes que determinar las conductas, y eso es tú agarrar y decir hoy, sea día primero, sea día 15, sea día 25, donde yo genero deudas. Y hago mi listica. Yo genero deuda cuando fulano viene a mi casa, porque cada vez que él viene a mi casa hay que armar un can y yo tengo que salir a buscar. Asunto número 1. No es de una vez pensar cómo yo lo voy a planificar para eliminarlo. Es decir, que eso es 1. Número 2, cuando yo voy a tal sitio, siempre gasto de más. Número 3, cuando me junto con fulano. Número 4, cuando llegó Navidad. Y así empezar a determinar para ver cuáles de esas tú puedes ir eliminando. Tú puedes ir minimizando. No me voy a juntar con él en mi casa, no vamos a juntar en la de él, no vamos a juntar en un sitio neutro donde no haya necesidad de gastos. Porque si tú no eliminas las conductas de endeudamiento, no importa cuánto dinero te llegue, tú siempre vas a volver a engancharte en los gastos. Ese es lo primero, determinar tu conducta de endeudamiento. Saber tu relación con el dinero, qué te impulsa, eres un comprador impulsivo, eres un gastador impulsivo. Son algunas de las cosas que uno puede empezar a determinar y podríamos expandir más para definir cómo poder eliminarlas en el siguiente segmento. Bien, vamos a hacer una breve pausa y seguimos en breve. Continuamos, Carolina. Bueno, pues lo que corresponde ahora es, si yo tengo claro cuáles son mis conductas de endeudamiento, es decir, qué es lo que me hace a mí entrar en deudas, lo siguiente es entonces eliminar aquellas que puedo eliminar, modificar las que puedo modificar y evitarlas. Si eso no se rompe, no importa cuánto de ingresos tú aumentes, la gente considera que su mejor manera de manejar las deudas es aumentar los ingresos, cuando no es así. Tú puedes ganar más y si la conducta de endeudamiento continúa siendo la misma, tú lo que haces es que le rediriges esos ingresos a esa parte. Entonces, lo primero es eliminarla. ¿Qué cosas me hacen a mí meterme en deudas? ¿Cuáles voy a eliminar porque voy a cambiar ese escenario y cuáles voy a evitarlas? Cuando esto ya se ha establecido, entonces tú empiezas a hacer un plan de pagos con las que tienes y visualizar las deudas que son necesarias. Un pago de una casa, cuando ya tú tienes una familia mediana y tienes ya una cierta edad y estás en tus años productivos, es una deuda necesaria que se tiene que planificar con unos montos que tú puedes manejar. Si no estás a una tasa fija, pues entonces establecer cómo tú puedes ir aumentando cuando se te cambie la tasa y cómo tú puedes manejar eso. Para tú hacer eso tienes que haber tenido tu presupuesto. Un vehículo, si tienes que transportar mucho a la familia, porque eso disminuye el gasto de transporte y ayuda a que tu presupuesto se ponga más holgado, aunque se transfiere al gasto del vehículo. Entonces, hay deudas que sí son necesarias. La educación de tus hijos, a mí la gente me dice, bueno, que la educación, que yo lo pongo en escuela pública, sí hay que ponerlo. Excelente. El sistema de escuela pública ha mejorado muchísimo, ha puesto a su éxito, pero si usted ha decidido tener una escolarización privatizada, la educación de tus hijos es un tema primordial y que tú tienes que saber que si no tienes todos los medios, pues entonces tienes que encontrar una manera de invertir en ello para garantizar en la siguiente generación un mejor y mayor nivel de autosuficiencia. Entonces esas son deudas necesarias. Las otras tienen que eliminarse y establecer planes de pagos. ¿Cómo? Prioricé mis deudas, tengo mi presupuesto establecido, dirigí mis fondos al pago de mis gastos primero, de mi plan de emergencia para evitar las crisis, para que una crisis no me desestabilice, que es lo que a veces tú te endeudas. Se me accidentó un hijo, hay que buscar los cuartos, no lo tengo. Si no hay un plan de emergencia, eso no sucede. Entonces, mi plan, aunque sea de 50 pesos, lo comenzamos de 50 pesos y va a ir aumentando con el tiempo. Entonces, con el monto que he determinado, las deudas no son las que determinan tu presupuesto para pagar. La gente empieza a decir, tengo que pagar, y empiezan a poner la lista de todo lo que hay que pagar. No. ¿Qué monto va para deudas? ¿Qué monto yo voy a establecer? Y hago un prorrateo de pagos.
la deuda más alta, empiezo a pagarla primero para que se disminuyan los intereses a largo plazo. Y cuando esa deuda se elimine, ese monto se pasa a la siguiente deuda hasta que todas las deudas son pagadas. Y entonces empiezo a cambiar mi modelo financiero, que es, ya no estoy haciendo un plan de pago de deuda, sino un plan de ahorros para en el futuro hacer entonces un plan de inversión con los miles de sistemas que hay ahora mismo, que son los fondos de inversiones, la bolsa de valores, los inmuebles o cualquier manera que tú tengas para garantizar lo que va a ser tu plan de pensión, que no puede ser solamente el que el gobierno establece, porque las necesidades y la inflación varían tu presupuesto. La tarjeta de crédito. Peor préstamo de la vida. Peor préstamo de la vida. Hay muchísima gente que los necesita porque tú tienes que hacer un índice crediticio y es importante para sus comercios, pero yo no soy partidaria de eso. Yo soy partidaria de el movimiento del dinero en las asociaciones de ahorros, en las cooperativas, las tarjetas de prepago, las tarjetas de débito. Lo que sucede es que no te generan un índice de crédito y entonces para fines de préstamos comerciales, que son también altos en intereses, no te permiten tener esa credibilidad bancaria. Pero nuevamente, en el caso mío, por ejemplo, yo no uso los sistemas, yo tengo una tarjeta de crédito para sencillamente existir dentro del sistema, pero todos mis movimientos, todos mis pagos, todas mis inversiones, todo lo demás se maneja con tipos de fondos tipo ahorro, donde yo no tengo que establecer una deuda para poder entonces movilizarme, sino que yo genero mis ingresos. Es decir, me manejo a partir de los ingresos y no a partir de la deuda. O sea, que tú consumes con la tarjeta, pero la pagas de una vez para mantener... La tarjeta existe solamente para cosas muy específicas que yo puedo hacer pagos automáticos. Y las demás, entonces, están ya para generar mi capital y entonces hago mis movimientos a partir de ahí. En la situación económica imperante dentro del país, ¿es fácil autodisciplinarse? En nuestro país la autodisciplina no es fácil porque es un factor cultural. La gente piensa que nosotros somos desorganizados, que somos charlatanes. A nosotros históricamente se nos ha instituido el no planificar, porque nosotros siempre hemos estado muy intervenidos. Cuando yo hablaba al principio de establecer una célula financiera protegida dentro de tu hogar, es porque nosotros como cultura hemos sido muy intervenidos. Como país, cada vez que nosotros vamos a hacer una inversión, alguien se mete, muchísima gente viene a ofrecernos dinero y entonces tenemos que hacer las cosas a criterio de otros. Entonces no tienes chance de planificar a tu manera, sino hoy fulano te dijo que tienes que hacer esto, pues entonces tus planes cambian. Entonces hay una cultura del vivir el día a día y del sobrevivir que se ha generalizado. Entonces no es fácil porque es cambiar una manera de pensar, pero sí es posible. El tema está en que tiene que haber una convicción. Hay gente que obtiene esa convicción porque perdió todo, está en bancarrota y se ve que tiene que salir adelante. Pero es posible hacerlo conjuntamente, como familia, como pareja. Tiene que haber apoyo, tiene que haber trabajo de equipo, porque individualmente sí necesita disciplina y culturalmente no lo tenemos. Tú hablabas en para terminar ya la sección al principio, que tú enseñabas a tus hijos el asunto del ahorro y que desde pequeño ellos tienen que ver la responsabilidad y lo que es el valor del dinero. Que muchas veces tú decías, yo supe de que mi mamá pagaba una hipoteca ya después que fui grande. Y que tiene que cooperar ahora. O sea, definitivamente los padres hemos tenido la mala conducta hacia nuestros hijos de no enseñarles. Sí, no solamente los padres, es decir, a todos los niveles. Hablar de dinero, yo que he trabajado, por ejemplo, con maestros y decirle yo, bueno, vamos a empezar una materia de planificación financiera con niños de 5 o 6 años. Ellos hablan como que eso es corromperle las mentes a ellos y hacerlos materialistas y capitalistas, cuando no es así. Hay una responsabilidad del adulto de evitar que el momento de crisis es el momento de enseñanza. Hay muchos momentos enseñables antes de eso. El conocer qué son las monedas y que las monedas son un intercambio para objetos, pero que no son el enfoque de vida, eso se tiene que enseñar en la casa. El que ellos sepan lo que es el ahorro. Cuando mi hijo empezó a recibir ingresos en la casa, que era una mesada, él lo recibía la mesada y al otro día ya se lo comía todo en chicle. ¿Y qué pasó con nosotros como padres? Que el lunes usted no tiene, yo quiero esto. No, usted tuvo su mesada. Y él empezaba a ver lo que implicaba hacer un gasto inmediato por placer. Y con el tiempo él empezó a economizar. Cuando ya él sabía manejar ese dinero de mesada y tenía volumen de capital, entonces nosotros dijimos, ya a ti no te toca mesada, el dinero no es gratis.
hay responsabilidades con las que tú vas a recibir una remuneración. Entonces él empezó a entender el principio del trabajo y no solamente del dinero. Y después de eso, el del ahorro, porque cuando tú querías algo ya el tema no era, ay, sí, te lo vamos a comprar. No, yo pongo la mitad, tú pones la mitad. Ese ahorro que tú aprendiste a hacer ahora tiene un propósito. Entonces él empieza a hacer lo que es un presupuesto y un plan. Y gradualmente él ha ido manejando lo que son sus ingresos. Eso podríamos proyectarlo hacia el gobierno, esa enseñanza, y trabajar con el Ministerio de Educación para que pueda proyectarse en los jóvenes o en los niños que están yendo a la escuela. Ahora mismo yo siento que es un excelente momento, la educación está en su mejor auge, hay una conversión nacional hacia invertir a la educación. Yo creo que los adolescentes necesitamos, que sería la primera etapa, los padres, para que ellos se hagan responsables de enseñar a sus hijos, porque todavía esa responsabilidad no la podría asumir la escuela, porque si los padres no lo van a apoyar, ese círculo financiero no se reproduce. Pero los jóvenes, muy en especial los que están desertando, porque entienden que el estudiar no es, el obtener dinero ahora mismo es más importante que estudiar. Si ellos entienden esta visión financiera a largo plazo, van a ver la importancia de la educación dentro de su salud financiera. Bueno, gracias Carolina y amados televidentes, hemos terminado la sesión y seguimos con su programa En Familia con Despierta. Seguimos con su programa En Familia con Despierta. En este segmento tenemos a los pastores Emmanuel y Sara Montero. Vamos a hablar la iglesia en la política, en el ambiente político. Muy buenos días, ¿cómo se sienten? Sara, Emmanuel. Un placer, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bueno, todo bien, gracias. Por la gracia del Señor. Qué bueno. Este tema, si se quiere, a veces resulta un poquito como controversial. Es correcto. El cristiano en la política, aunque ustedes me van a hablar de la iglesia en el ambiente político. Sí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, mira, la política es el medio a través del cual un ciudadano común puede establecer normas que vayan a regir a la sociedad en la cual se desenvuelve. Y nosotros como cristianos estamos llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo lo hacemos? A través de la política. La política sería el canal, sería la vía que utilizaríamos para tratar de corregir aquellas cosas que a diario vemos que nuestra sociedad andan mal. Pero tenemos el ejemplo del famoso concordato. La iglesia metida en la política y reconocida como Estado, y de una influencia que, por ejemplo, en el caso de la iglesia católica es casi total. Pueden hasta cambiar gobiernos. Pero también hemos visto que esa influencia puede ser hasta perniciosa, porque muchas veces se ponen a favor del gobernante de turno. ¿A eso nos estamos refiriendo? No, para nada. Incluso ese modelo de gobierno de la iglesia que conocemos, de la iglesia tradicional, no es el correcto ni tampoco es el que la Biblia establece. La Biblia establece que el cristiano está involucrado en la sociedad, no está aislado ni tampoco es una persona jurídica distinta, sino que el cristiano lo único es que va a manifestar principios, ética y una moral distinta, pero el comportamiento entonces va a definir lo que cree y va a definir el propósito. Entonces, de esta manera, el cristiano se puede involucrar con cualquier estamento de la sociedad, con cualquier lugar donde se encuentre, tanto lo que es el hogar, el ambiente laboral, lo que es las instituciones del Estado, cualquier empresa, y va a definir un patrón de comportamiento distinto por el conocer la palabra del Señor. No es que va a manipular a otros, no es que va a dirigir a otros, simplemente él va a funcionar como cualquier otro ciudadano, lo único que con conceptos y con principios muy claros en base a lo que es la fe y en la palabra del Señor. ¿Qué principio llevaría el cristiano a la política? Bueno, mira, la palabra dice en Proverbios 29:2
que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, más que cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Esto en base a que como sociedad nosotros no podemos permitir que una persona que tenga el desconocimiento de lo que es éticamente moral aceptable sea quien esté dirigiendo la nación, sea quien esté en posiciones de toma de decisiones. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos para ser cabeza y no cola. Cuando se habla de cabeza, estamos hablando de una persona que dirige, es una persona que toma decisiones, es una persona que marca el ritmo, es una persona visionaria, con una visión de futuro, es una persona que sabe lo que es más conveniente, no solamente para sí mismo, sino para el bien común, que es lo que realmente se busca establecer en la política, porque en la política, por ejemplo, cuando se habla de una política, obviamente hablamos de una política democrática. Entonces, cuando se habla de democracia, hay 3 elementos fundamentales, que es la participación del ciudadano, que es la representación del ciudadano, que en este caso son los senadores, los presidentes, los diputados, y también está la forma de gobierno, es decir, cómo se manejan esos recursos del Estado. Ustedes sabían que en el 2012 la abstención fue como un 12% solamente. Así va la abstención más baja que hemos tenido desde que hacemos vida democrática. Ha sido un presidente que tomó las riendas del poder con mucha aceptación. Vivimos en un ambiente totalmente democrático, donde hay participación. El que quiere discrepar con respecto a la política del presidente lo puede hacer, o sea, no se siente esa persecución, hay cierta libertad. Pero a mí me llama la atención de que en un país donde todos queremos ser cabeza, sí, y no cola, como tú decías, estamos llamados a ser cabeza, pero en este país todos queremos ser cabeza. Sí, sí, sí. No hay una unidad de criterio que tú puedas decir, ok, yo voy a levantar un movimiento de conciencia para que los valores que estamos enarbolando se mantengan. Pero de repente viene uno que dice, no, pero ¿qué es lo que tú me vas a dar a mí? O sea, ¿cómo vamos a conseguir levantar la conciencia? Tras bastidores hablábamos de que teníamos que hacer una especie de trinitaria con Juan Pablo Duarte. O sea, el famoso Cristo de la Libertad, que el expresidente Joaquín Balaguer habla de que se despojó de todo lo que tenía, realmente para el bien de la República. Eso no se ve. Porque hasta en su momento, él sufrió hasta el destierro por esa misma situación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mira, esto es correcto. Nosotros como iglesia tenemos conceptos de fe muy fuertes y nosotros sabemos cuál es la función de la iglesia. Lamentablemente no todos los líderes conocen cuál es el propósito y la misión de la iglesia en la tierra. Esta misión no es vivir una vida desligada de la sociedad ni de todo lo que tiene que ver con los diferentes estamentos del gobierno. Esta es una vida involucrada con todo lo que tiene que ver una nación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nuestros principios deben ser fuertes. Nuestra fe debe ser fuerte. Hay una carga de pecado que está sobre el hombre y esta carga de pecado le hace actuar de una manera incorrecta, tanto delante de los demás como delante de Dios. Esta carga de pecado trae consecuencias. Entonces, lo primero que la iglesia hace es predicar a Cristo, para que Cristo, entrando en el corazón del hombre, entonces esta carga de pecado sea quitada y el hombre pueda percibir una transformación en su vida, transformación que va a repercutir en lo que son sus parámetros morales, su ética, los principios que debe tener. Entonces, la iglesia no se puede limitar únicamente a predicar el evangelio y únicamente a orar. La iglesia también debe tomar acción y debe actuar, porque la misma Biblia enseña que la fe sin obra es muerta. Esto es, la fe sin un accionar correcto es una fe que no es efectiva. Una fe efectiva es cuando yo tomo acción en todas las cosas. Mucha gente en esta nación y en esta sociedad conoce del Señor, conoce de la Biblia, pero no llevan a cabo, no llevan una vida realmente bajo la revelación de lo que el Señor quiso establecer cuando Él les decía a sus discípulos,
Cuando ustedes oren de esta manera: Señor, venga a nosotros tu reino, como es en el cielo, sea también aquí en la tierra. Esto es, que la voluntad de Dios, así como el Padre ha pensado en el cielo y gobierna en el cielo, porque el término reino es un término político de gobierno, y así como el Padre gobierna en el cielo, sea también aquí en la tierra. De modo que la iglesia está llamada a gobernar, pero a gobernar bajo principios de fe muy fuertes, bajo una moral intachable. ¿Dónde que está el problema? Cuando los que gobiernan no tienen estas convicciones tan fuertes, porque creen que Dios no está mirando su conducta y su proceder. Pero cuando tú tienes un temor genuino y claro en el corazón, tú sabes que más que tú querer ser beneficiado de manera personal, tú procuras agradar a aquel que te transformó, a aquel que ha cambiado tu vida. Entonces, aunque tú estés solo, tú vas a tener una conducta de santidad y de integridad delante de la sociedad y delante de los demás. Entonces, esta conducta debe ser fuerte, y como iglesia nosotros debemos promover que esta conducta esté en aquellos que nos van a gobernar. Porque una cosa es el político que no tiene temor de Dios, pero para querer convencer dice palabras bonitas, pero sus hechos y su conducta me hablan de que es una persona que no tiene frutos reales. Ahora, cuando tú tienes una persona que tú la has evaluado y te has dado cuenta que en su trayectoria es íntegra, es honesta, tiene moral, lo que pasa es que este tipo de ejemplos son escasos en nuestra sociedad, pero en otras culturas vemos gente que llega a la política con principios muy fuertes, con una moral intachable, aunque tenga otras debilidades. Pero nosotros como iglesia debemos promover que la gente que realmente tiene temor de Dios, la gente que cree, que tiene fe, la gente que no da su brazo a torcer por causa de las prebendas y de la riqueza de esta tierra, sean los que dirijan y los que gobiernen nuestra nación. Oyéndote hablar solamente me trae al momento. Tú hablas de iglesia como si estuvieran completamente cohesionados los unos con los otros. Hemos visto que dentro del ámbito protestante, si llamarlo así, hay diferentes tipos de denominaciones, ministerios, y que los pastores de una u otra forma actúan de una manera independiente. Es correcto. Entonces, ¿cómo tú vas a lograr esa cohesión de pensamiento? Porque si no es menos cierto que queremos valores cristianos en los que nos gobiernan, también entendemos que, como te dije anteriormente, solo hubo un 12% de abstención en el 2012, y ahí votaron muchos cristianos. Claro. Entonces, votaron por un candidato, por el otro, porque el que le gustó. ¿Cuál va a ser la manera de entender que este es el candidato que realmente, como en la antigüedad, fue aprobado por Dios, por decirlo de una manera? Mira, precisamente en las elecciones del 2016 se hizo un trabajo a nivel de las iglesias. Yo de manera personal lo hice, donde visitaba iglesias donde ciertamente sus pastores me abrían la puerta para instruir al pueblo cómo ellos deben de elegir a un candidato, no para decirle cuál candidato ellos debían elegir, sino para instruirles sobre cuáles bases nosotros tenemos para nosotros, al momento de nosotros elegir un candidato. La palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí el dominicano tiene la cultura de poner excusas. Por ejemplo, tú le dices a él, eso, ¿tú sabías que tú violaste esta ley? Y ellos te dicen, no, pero yo no sabía eso. Entonces, al ellos emitir ese juicio, ellos dicen, no, yo no lo sabía. Ellos entiendo que por cuanto ellos no lo sabían, no se le puede juzgar. Hasta el presidente ha dicho, yo no lo sabía. O sea, ¿entiendes? Entonces, no, lamentablemente, aunque usted no sepa de esa ley, a usted se le va a juzgar por esa ley. Entonces, la palabra de Dios es clara en cuanto a eso. Nosotros tenemos que regirnos en todas las decisiones, no solamente en el ámbito político, sino toda toma de decisión que nosotros llevamos a diario. Y mira, que te estoy hablando de que hasta para tú levantarte es una decisión. O sea, cuando tú te abres los ojos, tú tienes la opción o de quedarte durmiendo un ratito más, como muchos hacen, o decir, no, bueno, este es el día donde yo voy a iniciar cosas grandes. Eso es una decisión.
todo en la vida, todo lo en cual a nosotros giramos es en base a una decisión. Entonces, esas decisiones, ¿bajo cuáles bases tú las vas a tomar? Bajo las bases que están escritas en la palabra. Entonces, a la hora de tú, como tú decías, elegir a un candidato presidencial, o no solamente un candidato presidencial, porque en este país tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, de que tú puedes elegir un candidato presidencial, pero totalmente diferente a un senador o a un diputado. Es decir, que tú puedes elegir de diferentes partidos, escoger lo mejor de cada uno, como decimos nosotros, como dice la palabra, escoger lo bueno y desechar lo malo. Entonces, bajo esa primicia, tú tienes que decir, bueno, este candidato va acorde a mis principios, es un candidato que moralmente, como decía el pastor Emmanuel, ha dado ejemplo de integridad o ha estado ligado de alguna u otro modo a escándalos de corrupción, a escándalos de abuso de poder o a escándalos morales. O es un candidato, déjame ver qué plan de gobierno presenta este candidato, cómo su plan de gobierno nos va a ayudar. Porque lamentablemente, si tú tienes un plan de gobierno que por una u otra parte, como decimos nosotros en buen dominicano, cojea, tú tienes que tener cuidado. Porque, por ejemplo, una persona que vaya dentro de su plan de gobierno a decir, yo estoy a favor del aborto, tú sabes que eso no está bíblicamente correcto, porque la palabra dice, no matarás. Y un ser viviente, aun cuando tú no lo veas, está en el vientre tuyo y tiene vida. Entonces, tú no puedes elegir a ese candidato como una persona factible. El problema surgió, y te lo digo con mucho pesar. ¿Cuándo surgió el problema? Cuando yo me presentaba a esas iglesias, previamente tenía una reunión con el pastor, le explicaba, porque obviamente tú tienes que entender que una persona responsable de su grey, de lo que tiene bajo su mando, no te va a abrir un micrófono para que tú digas lo que a ti te dé, lo que tú pienses, sino que te va a preguntar, mira, ¿de qué tú vas a hablar? Porque es mi grey, yo la tengo que cuidar. Pero cuando yo le decía a ellos lo que yo pensaba hablar, algunos pastores me decían, yo no puedo permitirte esto, porque es que yo tengo sentado aquí a fulano, o yo tengo sentado aquí una persona que es un alto funcionario del gobierno. Y yo le decía a mi esposo, wow, yo me quedaba pasmada. Entonces yo le digo, entonces, como le pregunté a varios pastores, entonces aquí en esta iglesia no se puede hablar de pecado. Aquí tú no puedes hablar de fornicación, aquí tú no puedes hablar de adulterio, aquí tú no puedes hablar de robo, porque entonces tú temes que la membresía te baje, o que esa persona que quizá para ti resulta importante se ofenda. Entonces, ¿bajo qué criterio tú estás predicando la palabra de Dios aquí? Y lamentablemente vimos eso en las elecciones del 2016, que a pesar de que hubo un partido, como fue el partido del PQDC, que llevó más del 80% de sus candidatos eran cristianos, y se entendía que era el partido, número 1 para que saliera, no para la presidencia, sino con un buen porcentaje en cuanto a la votación. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Porque aún entre los cristianos, por no tener el conocimiento de que se le va a demandar de esto, votan a favor de su conveniencia. Bueno, yo conozco a fulano y fulano me puede dar un cargo si él sube. Eso no debe de ser el criterio por el cual nosotros elijamos a un candidato. Pastor, cuando hablamos de la política, hablamos también de recursos para hacer la política. Yo quiero que en el próximo segmento, vamos a ir a una pausa, usted me desarrolle esa idea. Volvemos en breve. Continuamos, amigos. Pastor, hablamos de la política y la financiación de la política. ¿Cómo se va a hacer el pueblo cristiano para hacer eso y evitar que una que otra persona pueda darle un dinero para después decirle, yo te lo di, devuélveme a mí? Eso es correcto. Mira, lo primero que debemos saber separar, que la iglesia no puede funcionar como un partido político que le va a hacer oposición a un partido político que ya está establecido, sino que el rol de la iglesia es
transformar a todas las personas que estén a su alrededor, estableciendo en ellos los principios correctos y que esas personas se involucren en todos los estamentos, en todos los partidos, y desde sus partidos con el carácter correcto, entonces ellos comiencen a legislar y comiencen a dirigir. No es que la iglesia va a formar un partido y le va a hacer oposición a otro partido. El tema de la riqueza y de los recursos en nuestra nación es un tema de mucha trascendencia y de mucha importancia, porque lamentablemente yo entiendo a modo personal que la política como se ha manejado en nuestra cultura no es la forma correcta. Es decir, nosotros tenemos una de las políticas más costosas del mundo, porque hemos entendido que la manera correcta de hacer política es una propaganda exuberante a través de los diferentes medios y pancartas costosísimas y muchísimas donaciones, y creemos que no es la manera correcta. La manera correcta de hacer política es creando conciencia. La iglesia está llamada a crear conciencia. Si la iglesia, que es la que conoce la palabra del Señor, la palabra de Dios, que es la que contiene la sabiduría santa, que es la que puede producir el carácter de integridad en los hombres, la iglesia es la que está llamada a promover esa conciencia a través de los ciudadanos, a través de los individuos, a través de las escuelas. La iglesia está llamada a visitar las escuelas y a tomar parte en lo que tiene que ver con la educación, la integridad de esos niños que van creciendo, para que sean como estos hombres que estábamos hablando fuera de cámara, como personas, estos padres de nosotros y abuelos de nosotros, que eran personas que tenían un carácter intachable, eran gente que no doblaban su palabra, eran personas que cuando te decían algo podía caerse el cielo y cumplían lo que te prometían, gente que no doblaban su moral ante prebendas y tentaciones de riquezas. Entonces yo creo que la manera en cómo se hace política en nuestra nación debe cambiar. Debe desarrollarse más el debate público. Debe desarrollarse el que tú puedas presentar tu plan de gobierno. Es ilógico, absurdo, que tengamos unas elecciones y los candidatos no se reúnan a debatir 4 y 5 veces para convencer de manera correcta y lógica, razonable a la población que ellos están pretendiendo dirigir. Simplemente yo voy a hacer política sin yo entrar en debate contigo. No es correcto. Por mi poder que tengo, por la capacidad de tener recursos, entonces yo voy a hacer política fuera de presentar mi plan. Eso es absurdo. Entonces tenemos que desde dar pequeños pasos e ir creando conciencia en una sociedad que tiene un nivel de educación bastante bajo. Entonces, ese es el gran desafío de la iglesia, y ese es el gran desafío de todos aquellos que corren con la visión de que nuestra nación debe ser dirigida por gente que tenga una alta moral, integridad y los valores que nos enseñaron nuestros padres. Aunque toma mucho tiempo, mencionaste algo sobre la educación en los niños. Hay una escritura que habla de que instruye al niño en el camino y cuando sea grande no se apartará. Así es. ¿Qué está haciendo la iglesia para concientizar a esos niños que quizá en 15, 20 años van a poder ejercer su voto? Mira, precisamente venimos hace poco saliendo de lo que nuestra iglesia llamó la escuela bíblica de verano. En esa escuela nosotros tuvimos una semana durante 5 días, de lunes a viernes, en horario de 8 a 12 del día, con los niños de la comunidad. Y en ese tiempo a los niños se les instruyó sobre lo que es la obediencia, sobre lo que es el respeto, sobre el no bullying, porque ahora se utiliza mucho eso en las escuelas, sobre cuál debe de ser mi comportamiento como un niño que conoce a Dios. Para eso se utilizaron varias historias bíblicas,
por ejemplo, la historia de José, está la historia de Daniel, un hombre que aún estando en una posición de gobierno, era el segundo, y al mismo José también, no doblegaron lo que era su conocimiento de Dios, lo que era moralmente ético, aun cuando, por ejemplo, en el caso de Daniel, fueron, inclusive tenía hasta la pena de muerte, claro, si él no se doblegaba ante lo que el rey decía. Perdón que te interrumpa, pero solamente un granito de arena. Ustedes se han acercado ustedes como iglesia, como congregaciones, por ejemplo, al secretario de Educación. Tú mencionabas el asunto del bullying, y de hecho él ha levantado una campaña en contra del bullying. Se han acercado como iglesia, institución, lo que sea, a decirle: secretario, estamos en la mejor disposición para nosotros llevar esa educación que hace falta, esos valores que hace falta dentro de la educación a las escuelas. Tremendo, mire, eso es un punto muy bueno que tú has tocado, sí lo hemos hecho. A partir de ese criterio que nosotros tenemos, nos hemos acercado a colegios de nuestra comunidad, porque tú sabes que dentro del pensum académico hay una materia que se llama religión. También se llama formación humana y religiosa. ¿Qué le hemos pedido a esos colegios? Que nos permitan a nosotros como iglesia dar esa materia, impartir esa materia. Y aunque tú no lo creas, algunos colegios no han abierto. Y además discúlpame, mi amor, además de esto, cada quien debe ejercer su influencia de acuerdo a la esfera que maneja. Las iglesias pequeñas deben unirse a iglesias mayores en esta misma visión de poder llegar a la educación de los niños pequeños. Pero también tenemos autoridades dentro de lo que es la iglesia que ya tienen cierta incidencia dentro de lo que Maestra es el plan de gobierno, y se está legislando para que, número uno, no se introduzcan estos textos y estos libros que puedan pervertir estos principios, que realmente hay movimientos bajo una influencia demoníaca que quieren introducir valores antifamilia dentro de la enseñanza de los niños. Entonces se está legislando y se está tratando de influenciar, pero hay muchos intereses. ¿Por qué? Porque los que toman las decisiones realmente no tienen un temor de Dios correcto en sus corazones. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? No solamente tratar de influenciar a los gobernantes, sino la iglesia debe gobernar. Aquellos que tienen este temor correcto y el carácter real formado son los que deben gobernar, estar en la Cámara de Diputados, en el Congreso. Entonces, creemos también que la iglesia ha fallado en lo que es el procurar desarrollar la capacitación que se requiere para gobernar. Porque para gobernar no solamente que tengas temor de Dios y que conozcas la Biblia, amén, sino que también tú tengas una preparación profesional para tú poder desarrollar con excelencia lo que se te va a colocar en las manos. Creo que mucha gente del pueblo cristiano que están bien preparados, al ellos no ser dirigidos de manera correcta por sus líderes, tal vez no han tenido involucramiento más fuerte en la política. Perdón, amor, y no solamente eso, Fernando, sino que hay una corriente religiosa que entiende que nosotros no estamos llamados en la política. Dicen, no, eso es del diablo. La política no es de los cristianos. Satanizan todo, o sea, la política no es para nosotros los cristianos. Entonces, ¿para quiénes son? Para aquellas personas con desconocimiento de lo que es éticamente o no bueno. Son esas las personas que nosotros debemos de permitir que emitan leyes, que gobiernen nuestra nación, que tomen decisiones, que nos representen como ciudadanos, o somos nosotros los que tenemos el conocimiento correcto que tenemos que hacerlo. El pastor decía algo bien importante: la preparación. Aquí hay una serie, excúsenme, porque yo soy una persona que habla a veces muy abiertamente, muy sinceramente. Aquí hay una serie de políticos que no tienen ningún tipo de preparación, sino que simplemente han tenido los recursos económicos para comprar la votación. Y la coyuntura, las relaciones que yo conozco a fulano y ese me pega. Eso no debe de ser así. El pastor hablaba algo muy importante, los debates. Pero ¿y cómo tú vas a hacer un debate si tú no tienes la preparación académica correcta? No lo puedes hacer. Entonces, automáticamente nosotros entendamos, primero, la preparación académica, segundo, el carácter,
porque tú no haces nada con tener una buena preparación académica si tú no tienes los pantalones bien puestos y el carácter de decir, esto es lo que hay que hacer, no importa que tú no estés de acuerdo, no, esta es mi posición. Señores, el tiempo en televisión es tan cortito. Definitivamente tenemos que hacer más programas con ustedes, pero le agradecemos su presencia, Emanuel, Sara Montero, y a ustedes, amables televidentes. Seguimos con su programa En Familia con Despierta.